El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer veíamos que Jesús enfrenta el conflicto de una manera a la que nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo. Lo primero es que Él considera el conflicto como algo posible que se puede presentar, no sataniza el conflicto. En segundo lugar, pone la iniciativa de la reconciliación en la parte ofendida y no en el ofensor, que es el que está ofuscado. Y en tercer lugar, inicia un proceso de reconciliación al cual no le pone límite, lo deja abierto. Y precisamente por eso, porque lo deja abierto, entonces los discípulos por boca de Pedro, y fijémonos que usa el nombre de Pedro, los discípulos por boca de Pedro piensan que eso es una alcahuetería, que a eso hay que ponerle límites. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonarle si me sigue ofendiendo? Hasta 77 veces. Esa es una expresión que está tomada del capítulo 4 del libro del Génesis, por allá como en el versículo 24, donde se refiere a la venganza de Lamec. Lamec dice que al que me haga algo se lo cobro 77 veces. Es una expresión que quiere decir indefinidamente. Como esos que dicen algunas personas: yo no perdono. Bueno, pero lo que Jesús quiere dar a entender es que el perdón debe llegar hasta extinguir todo deseo de venganza. Inclusive cuando la venganza se disfraza de justicia. Y
como Él sabe que las mentes de los discípulos están cerradas y Él sabe qué es lo que se cocina en su pueblo, en la Escritura no había ningún texto que limitara el perdón, pero entre ellos, en sus costumbres, en su cultura, sí había. Y por ejemplo, se decía que al amigo se le perdonaba 3 veces, al pariente 2, a no sé quién 1 y a la mujer ninguna, y al enemigo tampoco. O sea, la mujer estaba en el mismo plano del enemigo, por el hecho de ser mujer, no más. Esos eran las costumbres que tenían entre ellos, y Jesús lo sabe. Por eso, Él les refiere una parábola. Con la parábola los quiere poner a pensar para que se salgan de ese estrecho círculo de las costumbres y las tradiciones que les han inculcado sus maestros. La parábola que plantea, la vamos a escuchar en uno de los domingos que vienen, nos muestra, por un lado, un ejemplo de magnanimidad, un amor completamente generoso que se ha manifestado desde antes. Un señor que le venía prestando a un siervo sin fijarse en si iba a tener o no capacidad de pago. Era préstele y préstele y préstele y préstele, y el otro seguía pidiendo y él le seguía dando sin fijarse en que estaba desbordando su capacidad de pago. Cuando llegó el momento del ajuste de cuentas, este criado sintió que no tenía manera de responder, ni siquiera con las crueles costumbres de aquella época que consistía en venderlo a él con su mujer y sus hijos. Nada de eso pagaba la deuda. Y entonces el Señor, en un gesto de mayor magnanimidad, le perdonó toda la deuda. Pero cuando él salió, se encontró un compañero que le debía una pichurria y lo estrangulaba cobrándole. Y como el otro no tenía la manera de pagarle inmediatamente, él pedía que le permitiera ir amortizando la deuda. Entonces lo metió en la cárcel. Los compañeros van a plantearle al Señor la cuestión porque a ellos les resulta algo perturbador aquello que han presenciado. Y el Señor lo llama y parecería que fuera que la cosa se volteó. Ahora el Señor, con una gran severidad, le exige que pague toda la deuda. Para terminar, Jesús diciéndonos, ustedes tienen que perdonar de corazón a su hermano. ¿Dónde es que está el asunto de la parábola? En que el amor de Dios tiene 2 aspectos. Es maternal y paternal a la vez. En un canto que hay por ahí que dice que Dios es más que un padre para mí, Gilberto le ha cambiado la letra y me parece muy bien. Él es padre y madre para mí, porque el amor de Dios es así, es paternal y maternal. Entonces, en cuanto es un amor maternal, es total acogida. Eso que me dicen muchas personas cuando van a confesarse y me dicen, salí livianito, padre, qué chévere me siento. En una oportunidad en la catedral un señor me dijo, padre, yo estoy pensando que de aquí, hasta cuando llegue a mi casa voy a tener que ir agarrándome de las paredes. Y le dije, ¿por qué? ¿Qué se siente? Y me dijo, no, es que quedé tan liviano que creo que la brisa me va a llevar. Es esa sensación grata de alivio por haberse sentido aceptado, perdonado.
Eso está bien. Pero es que el amor de Dios tiene otra característica, y es que es paternal, y el amor del Padre es un amor exigente, estimulante, que está siempre empujando al Hijo para que se supere. Y así como Dios me perdona con ese amor tan generoso y maternal, así también ese amor me exige que yo perdone a los demás. Si no, ahí se produjo un quiebre en el cual yo resulto acusado por mi propia ingratitud. Si nosotros nos fijamos en la parábola, no se dice que el siervo, después de que se le hubo perdonado semejante deuda que era impagable, nunca dio las gracias. Y la manera de dar las gracias era perdonando él a su compañero. Lo que se nos quiere dar a entender es que Dios ha estado siempre dispuesto a perdonarnos sin un reproche, sin mala cara, sin un gesto de rechazo. Y que lo mínimo que podemos hacer nosotros es que las pequeñas faltas que los demás cometen contra nosotros también estemos dispuestos a perdonarlas.